Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en nutrición Carol Sanchinelli, con especialidad en obesidad. Ella es obesista y está con nosotros para hablar hoy sobre el tema depresión y nutrición. Carol, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos, qué bueno poder estar en este encuentro nuevamente y gracias por la invitación, Carolina. El tema de hoy sin duda es un tema bien sonado en esta época, porque no solo lo padecen 1 de cada 5 personas antes de la pandemia, no tenemos registros post pandemia. Sabemos que la depresión la padecen más de 300 millones de personas en el mundo y es un tema que necesitamos urgentemente tratar, ¿verdad? No solo porque se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, pues yo creo que es el momento oportuno para poder tocar estos temas. En Guatemala, a pesar de que en el 2017 salimos con uno de los valores más altos de felicidad en el mundo, porque nuestros niveles de depresión, a diferencia del 18% en otros lugares, era del solo 4% en aquel entonces. ¡Wow! Sí, es bajo. En Guatemala, 9 de cada 100,000 personas se creen que padecen de una depresión. También tiene que ver mucho el diagnóstico oportuno, también tiene que ver mucho los tabús y muchas formas de poder interpretar la depresión en nuestro país. Pero hoy por hoy, yo me pongo a pensar con estos ingredientes perfectos para estar en un estado depresivo que nos ha dado la cuarentena, la pandemia, que nosotros estamos mezclando precisamente el encierro, la soledad, el aislamiento, la falta de economía correcta y todos los ingredientes para hacer esta enfermedad que sea padecida por muchos. No puedo imaginar lo que vamos a ver después de esto. Y por eso hoy es un buen día para tocar este tema. Hoy es un buen día para hacer el abordaje nutricional, porque tiene mucho que ver con la deficiencia y las carencias nutricionales, el estado depresivo, la depresión como tal y los tipos de depresión que hay. Entonces, realmente es importante hablar de nutrición, de depresión y cómo podemos abordarlo y prevenirlo y salir adelante y no solo caer en el diagnóstico, en el fármaco y en el rechazo de la sociedad misma contra las personas que padecen esta enfermedad. Sí, interesante ver qué factores habrán evaluado, que dijo en el 2017, sobre esos estudios que hicieron y solo tenemos el 4% de ese factor. Y pensaba yo, ¿será que porque aquí en Guatemala todo le hacemos chiste? Entre la burla y el sarcasmo, a todo, así sea una tragedia, el chiste sale en fracción de segundos. Entonces, no sé si eso sea parte de, si el clima maravilloso en el que vivimos, Carol, que tenemos mucho sol, mucha vegetación, sea otro factor que nos ayude, la bendición que tenemos del cielo, de la altísima calidad y variedad de frutas y verduras generadas en nuestro país, no digamos el acceso que tenemos a frutas más exóticas de otros países. En fin, digo yo, qué bonito que estemos en ese sentido, estemos bien. Y sí, ya lo hemos hablado con usted y con otros invitados, lo que puede estarles afectando de manera severa a algunas personas, niños, adolescentes, adultos, ancianos, el encierro,
el aislamiento, el no dar abrazos, el tener que andar escondidos detrás de una máscara, el miedo a ser contagiados, pero más allá de contagiados, porque mucha gente se ha contagiado y se salvan, la mayoría, es el miedo que genera el terror a la muerte, Carol. El miedo a se va a volver a regularizar esto, recuperaré mi trabajo, conseguiré trabajo en otra parte, la complicación a nivel de relaciones intrapersonales y también las interpersonales. Dice uno, pues sí, o me dejo arrastrar por esa ola de terror o hago mi pedacito, porque a la que en realidad tengo que salvar es a mí, me cuido, pero no me aíslo, me mantengo en comunicación con los que quiero, hago ejercicio, como lo más sano que pueda. En fin, o sea, son cosas que no va a caer el maná del cielo, no va a venir alguien afuera a cambiar todo, como que, mire, aquí no pasó nada y ya estamos como estábamos antes. Entonces, ¿qué sí podemos hacer, Carol, para poder lograr como país mantener o buscar regresar a esos porcentajes bajos de mucha felicidad? Porque felicidad es el opuesto de la depresión. Que le voy a contar en el transcurso del programa algo que recibí hoy como regalo de Eckhart Tolle. Dice uno, qué barbaridad, cuán fácil puede ser si tan solo empezamos a aplicar esa presencia, esa nueva conciencia, ese hacernos responsables, que somos nosotros los que estamos generando que algo que sea tamaño 5 se convierta a tamaño 500. Somos nosotros. Totalmente, Carolina, y tenemos que mantener esa misma estadística. Esa es la invitación a todos los que nos están escuchando, que podamos realmente con esas fuerzas que nos caracterizan a los chapines, que somos chispudos, chileros, ¿verdad? Que sigamos en estas mismas actitudes y en estas mismas condiciones, y que la pandemia, como no fue la guerra, como no han sido todos los gobiernos, como todo lo que nos ha pasado como país, que la pandemia no nos destruya y que no nos lleve hasta al punto de ahogarnos en un vacío existencial y donde no tenemos cómo salir de eso. Y por eso estamos aquí presentes hablando de este tema tan importante, porque en sí la vida es una montaña rusa, Carolina. La vida tiene altos y bajos, y hoy posiblemente estamos en uno de esos bajos difíciles, pero la verdad que la depresión ha existido desde siempre. Desde que nosotros tenemos referencias, podemos mencionar a Job, un personaje bíblico, cómo tenía esos estadios depresivos por las circunstancias que le estaban pasando. El rey David en sus salmos, como decía, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, estaba abatido con situaciones complicadas, teniéndolo todo, ¿verdad? Y muchas personas en este momento de la pandemia han perdido todo, la mitad, o ya no tienen nada. Entonces son cosas que van pasando y la vida está así. Entonces la depresión no distingue una clase social como no lo ha distinguido esta pandemia, ¿verdad? Y la tasa de suicidios aumenta, la tasa de depresión en adolescentes está aumentando en países donde están haciendo recuento del impacto que tiene este encierro. Entonces es muy importante recalcar que 2 por 1. Yo publico una infografía en la página de Facebook que dice que las mujeres tienen 2 veces más riesgo de tener depresión que los hombres. Y estadísticamente así es, ¿verdad? Las mujeres se nos da más poder tener esta depresión. También las edades más frecuentes entre los 15 y los 29 años. En estas edades donde preguntarnos quién soy, qué hago y toda esta incertidumbre que nos está dando este medio donde estamos viviendo actualmente, pues sigue siendo la fórmula y la receta para que entremos en esa depresión. Entonces, ojo,
mujeres, ojo, adolescentes, por favor, si está padeciendo, si tiene algún síntoma, que yo ahí los comparto y los describo. Hay diferentes depresiones y la depresión pues es una causa a nivel mundial de muerte, de suicidio y de enfermedades que empiezan con depresión y que terminan con otras. Entonces, este es un momento de que todos los que tenemos antecedentes, riesgos, indicios, síntomas de estar padeciendo eso o conocemos a alguien, yo quisiera que nos prestara atención en este programa porque hay soluciones, hay buenas noticias para esto. No necesitamos caernos en un abismo y no necesitamos pues sufrir de la depresión porque hay terapia y hay terapias exitosas. Lo que sucede es que el 90% de las personas que padecen depresión no reciben el tratamiento adecuado. Y sí lo hay múltiples, hay integrativos, hay psicosomáticos, hay de todos los tipos de tratamiento para la depresión, pero hay uno para cada persona. Y esto es importante que lo mencionemos hoy, que la depresión, así como otras enfermedades, es antropológica, ¿verdad? Realmente combina el cuerpo, la mente y el espíritu y es necesario ser tratado de esa forma. Como todas las enfermedades, son más menos psico y son más menos soma, son más menos psicosomáticas. Y si no las estamos tratando y abordando desde esa perspectiva integral, entonces no estamos teniendo éxito. En muchas ocasiones, la depresión, siendo un tabú en nuestro país, solo se prescriben fármacos, no se hace el diagnóstico adecuado y lo más inmediato es el fármaco. Y ese fármaco muchas veces, al contrario de colaborar, ¿verdad?, no soluciona la raíz del problema. Necesitamos hablar, necesitamos ir al psicólogo, necesitamos ir al nutricionista, necesitamos un médico y un salubrista, y ahí me comprometo a hacer un llamado a todos mis colegas que tratamos salud, a que no miremos al paciente depresivo como un número, como un expediente, sino como un ser, una persona que necesita ser escuchado, una persona que necesita no solo la receta mes a mes para poder sobrevivir, sino para hacer lo que tiene que ser, ¿verdad? Entonces, yo sí hago un llamado a que podamos tomar la palabra depresión desde otra perspectiva integral y que se puede manejar y puede tener éxito si realmente podamos no solo dar un diagnóstico y etiquetar al paciente, sino que realmente poder apuntar al problema real que esta persona puede tener. Y ahí es donde entra la nutrición en sí, ¿verdad? La nutrición en algunos casos de depresión que son más somáticos, ¿verdad?, es un abordaje importantísimo. Entonces, cada persona va a padecer una depresión distinta y cada una va a necesitar o más psicoterapia o más somaterapia, ¿verdad? Y eso ya va a ir dependiendo del caso, pero dese la oportunidad. Entonces, yo sí hago un llamado a que lo hagamos de forma integrativa y que busquen esas soluciones. Cuando hablamos de algo somático, estamos hablando de algo orgánico, algo que pasa en nuestro cuerpo, que no es solo en nuestra mente, sino que realmente hay efectos en el metabolismo. Y cuando hay efectos en el metabolismo y hablamos nutrición, depresión, se va juntando algo que se llaman neurotransmisores. Yo publico ahí algunas clasificaciones de los neurotransmisores en la página y es interesante ver que muchas veces nosotros hablamos de la felicidad, del amor, de la tristeza, y hoy estamos hablando de la depresión. Y realmente
estas emociones, estos sentimientos que nosotros manifestamos vienen de neurotransmisores que se generaron en nuestro metabolismo. Por ejemplo, la felicidad provoca un incremento de niveles en la serotonina. Y cuando esta serotonina también desciende, pues nos sentimos tristes. Y esta es una de las razones de la depresión. Y todo esto pasa en nuestro cerebro. Se bajan, hay una caída, cuando estamos deprimidos, hay una caída de noradrenalina, que es un neurotransmisor, hay una caída de serotoninas, incluso algo que me llamó muchísimo la atención de esto, es que cuando se bajan los niveles de noradrenalina en el cuerpo, se merma la capacidad de atención. Entonces, cuando uno está hablando de una persona deprimida, uno dice, pero ya no estás poniendo atención, saber en qué luna andas, no me estás poniendo interés, ya te perdiste el interés. Sí, porque sus niveles de serotonina están bajos, ¿verdad? Y de noradrenalina. Entonces, estas dos neurotransmisores son muy importantes a nivel de la corteza cerebral. Pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención al estudiar este tema es que del 10 al 20% de los deprimidos en unos estudios revelan un deterioro en la memoria. Entonces, que su hipocampo, o sea, un pedazo de su cerebro, se está encogiendo y se está disminuyendo a causa de la tristeza, a causa de eso que llamamos depresión. Y estas caídas de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, que son neurotransmisores, ¿verdad? En una exposición prolongada, ¿verdad? Cuando estamos hablando de depresiones crónicas, si usted ya está empezando a sentirse deprimido, triste, no deje que pase mucho tiempo, porque al pasarse mucho tiempo no solo su cerebro se va a ir encogiendo ciertas partes en tamaño, va a ir perdiendo memoria, ¿verdad? Neuronas, sino que también, ¿verdad? La exposición prolongada a esto, pues nos va a cambiar químicamente nuestra historia y recuperarla va a ser cada vez más difícil. Entonces, este es un desafío orgánico, este es un desafío que si bien lleva estos 7 meses de pandemia en tristeza, en depresión, córtele, ya es momento de decir, hasta aquí, tengo que ver qué hago por cambiar esto, porque si no, ni usted, ni su cerebro, ni las condiciones van a poder cambiar, ¿verdad? Porque ya se vieron afectadas dramáticamente. Sí, creemos que solo un súper especialista en el cerebro puede conocer qué es, cómo funciona, sus deficiencias y todo. Es cierto que ellos tienen como un estudio muchísimo más profundo del cerebro, sus partes y cómo funciona y sus requerimientos, pero lo mínimo lo podemos nosotros aprender, Carol, con interés. Me encanta a mí cuando veo sobre los tipos de depresión que hay, exógena y endógena, y que va a haber unas depresiones que sí tienen relación con las situaciones que estamos viviendo ahorita, tipo la pandemia, porque se murió un ser querido, porque perdí el trabajo, porque la ruptura de la pareja, porque una cosa traumática, un accidente, me diagnosticaron una enfermedad que no tiene que ver con el COVID, sino con otra enfermedad, porque hay gente que se pone así solo con que les digan que tienen algo en la matriz y que se las tienen que quitar. Se deprimen horrible, porque le están dando todo el sentido y valor a su vida a una matriz. Entonces, y la otra, que es cuando está el desajuste, la que usted estaba hablando, la endógena, que es la que todos las sustancias, los químicos que produce el cuerpo, que sí requieren muchas veces del apoyo médico, un neurólogo, un psiquiatra, la parte emocional, ser atendida, y la parte nutricional, como usted bien dice, que por cierto Judith nos está compartiendo hoy en el contenido, es un texto que dice vitaminas, minerales y depresión, cómo se relacionan, para que ustedes, si lo quieren pedir, se lo soliciten ya a Judith con la palabra contenido.
o lo descarguen directamente de las páginas de Facebook Carolina la Mujer de Hoy y Globo 98.9. Entonces, Carol, cuando ya tenemos idea, aunque sea superficial, de que nuestro cuerpo puede cambiar si las sustancias químicas que genera el cerebro se desajustan, y que eso me va a hacer sentir, si yo estoy, esto está sonando chistoso, permítame la guitarra, es que no sé si me va a afectar ahí, y no está Juan Pablo en la cabina. Entonces, si yo estoy en contacto con mi cuerpo y empiezo a sentir cosas como que, oye, esto no soy yo, esto no está normal, como cuando a mí me quitaron la matriz y pasé todavía unos años ya no menstruando, pero sí ovulando, y de repente con unas sensaciones, irritabilidad, resequedad, bueno, vamos a ver si viene Juan Pablo, porque sí me está generando problema ese sonido. Tengo feedback y eso no se oye bonito y no sé cómo se compone. Entonces, cuando yo tengo comunicación con mi cuerpo y empiezo a sentir cosas que digo yo, esto no es lo normal en mí, algo está aquí desajustado, entonces voy y me chequeo con el médico. Y resulta que cuando me dan el resultado de mis exámenes, los niveles de mis hormonas sexuales estaban patas arriba. Entonces ya busco el suplemento o el cómo corregir eso. Y vuelvo a la normalidad. Pero porque, JP, tengo mucho eco, suena horrible. Entonces, oiga, no sé qué es lo que está pasando ahí. Ahí está, ahí estamos mejor, gracias. Entonces, cuando estoy en comunicación, cuando no estoy en comunicación, me duele el calambre, el insomnio, la resequedad, el estreñimiento, bueno, usted diga qué, todas las formas en todo su cuerpo que tiene para hablarle y decirle algo no está funcionando bien y usted lo ignora. Llega al punto en que ya no es una cosa que está empezando, ya no es leve, ya no es moderado, ya es algo severo, porque lo ignoramos, porque el cuerpo nos avisó. Quiero aprovechar a contarle aquí ahorita en este momento de Unity, en Facebook creo que fue que lo vi, y estaban ofreciendo unas charlas, tener acceso gratuito a unas charlas que empezaron hoy de Eckhart Tolle. Y el tema de hoy, que es una charla que da de 15 minutos, era sobre presencia, algo que difícilmente logramos porque no estamos entrenados para eso. Estamos entrenados a la dispersión, nos angustia el futuro, nos revuelca el pasado y el presente pasa muchas veces desapercibido. Entonces él da en esta charla, el mensaje de hoy era presencia. Y dice, tú estás acostumbrado, o sea, el ser humano está acostumbrado a oír voces en su cabeza, sus pensamientos. Todo el tiempo está oyendo pensamientos. Lo que no sabe es que él no es sus pensamientos. Los seres humanos no somos nuestros pensamientos. La complicación se dio cuando le dimos nuestra identidad a esa voz. Y entonces esa voz es altamente negativa, repetitiva, en un 80%. Entonces, eso hace que no esté yo sumado al no estar presente, hace que reaccione, porque estamos además sobreentrenados para emitir un juicio. Entonces, para estar calificando las cosas de buenas, de malas, de mucho, de poco, de todo esto. Entonces, eso dice, cuando vives así, te pierdes no solo el momento presente, sino que también le vas a culpar a lo externo, que eso es lo que te está generando el malestar que tienes, y nunca va a pasar por tu mente el hacer la asociación que son tus pensamientos que te han gobernado por décadas, por generaciones, y te mandan a cómo estar ahorita aquí, en el presente.
Entonces, cuando te empiezas a ser consciente, y puse un ejemplo súper sencillo. Dice, estás en la cola del supermercado, estás en la cola del aeropuerto, la cola no camina, tú te empiezas a sentir mal, con desesperación o con enojo o con lo que sea que le genere a cada quien, pero no te estás dando cuenta que como te estás empezando a comportar, ya a desesperar, está ligado 100% a lo que estás pensando de la situación. Entonces, cuando tú estás en conexión con eso, asumes que es lo de afuera el problema. Nunca que eres tú quien lo está generando. Entonces, cuando tú empiezas a aplicar este nuevo conocimiento y te das cuenta que tú generas todo lo de afuera, o sea, ¿cómo vas a reaccionar? Eres tú quien lo está generando. Y cuando te haces consciente, recuperas la paz. Vuelves a un estado neutro, donde todo es posible. En la neutralidad todo es posible, Carol. Entonces, cuando estamos con ansiedad, cuando estamos con estrés, cuando estamos con tristeza, cuando estamos con un sinsabor, una desesperación que ya no sabe uno como para cuándo se acaba esto, es porque somos nosotros quienes estamos generando desde nuestros pensamientos derrotistas que esta babosada va a durar para siempre. Porque así lo hacemos siempre. Lo malo lo eternizamos y lo bueno lo queremos eternizar también. Entonces, dice, si a ti te resuena y te hace sentido mi mensaje, dice Eckhart Tolle, estás listo para dar el siguiente paso, para vivir en un estado de mayor conciencia. Si a ti todo lo que te estoy diciendo te sabe a chino, o sea, no te resuena, que qué loco es él, entonces, y que es válido, estás todavía requiriendo sufrir más. Entonces, se vale. Sufre todo lo que necesites sufrir todavía de más. Y te espero, dice, en unos años más para que puedas entender todo este concepto. Yo, mire, Carol, así, wow. Digo, él explica de una manera muy sencilla, siento yo. Y dice uno, pues sí, nosotros nos llevamos al caos. Nosotros nos podemos detener el caos. Y no quiere decir, ay, me quedé sin empleo. Ah, qué chilero. No, me quedé sin empleo. Esa es la realidad. Me quedé sin empleo. ¿Qué voy a hacer con esto? Busco otro trabajo, emprendo algo, cuido niños, lavo carros. ¿Qué hago con lo que sé? Además de angustiarme, enojarme, desesperarme, maldecir y reclamarle al gobierno que si es una vaina, que por qué sí, que por qué no. Entonces, cuando estamos con otro nivel de conciencia, Carol, que esa es la propuesta de Carolina, la mujer de hoy, todos los días, es que todos los cambios que necesitemos hacer están dentro de nosotros. Y desde la parte alimenticia, que es la que usted es su especialidad, nos pueda guiar a qué estamos haciendo inadecuado, qué estamos agregándole que nos pone todavía peor, cuáles son las deficiencias, qué sí necesitamos agregar, con qué frecuencia, para que de a poco nos salgamos de una situación en la que nos fuimos, dice, como gordo en tobogán, así nos resbalamos. Entonces, ¿cómo salimos de esa depresión? Y usted bien dijo al principio, no estamos siendo diagnosticados. Yo solita me autodiagnostico y yo digo que tengo eso solo porque estoy triste y tengo depresión. No. Entonces, ¿cómo sí buscar ayuda? ¿Cómo hay gente que sí necesita neurotransmisores para que los equilibren? ¿Y cómo hay gente que va a salir sin medicina? Solo a nivel de hacerse consciente de sus pensamientos y modificar su alimentación. Sí, Carolina, y ahí entra el estilo de vida, ¿verdad? Porque no solo es esa presencia, esos pensamientos buenos, justos, honestos, que nosotros tenemos que tener con nosotros mismos, sino que viene a entrar el estilo de vida. Entonces, la pandemia y lo que estamos viviendo ahorita cambió todo. Cambió nuestro estilo de vida en su completa acción. Entonces, dentro del estilo de vida hay varias bibliografías y referencias científicas que dicen
que el tratamiento para la depresión más efectivo, esto es una bibliografía de más de 20 años que hicieron estudio y recopilación, y dijeron, el estilo de vida es una de las mejores soluciones para la depresión. Entonces, imagínense, cuando hablamos de estilo de vida, hablamos no solo de dieta, no solo de ejercicio, sino de suplementación, de pensamientos correctos, ¿verdad? De actitudes, ¿verdad? De todo esto que refiere a lo psicosomático, y nos podemos ir a un nivel más, ¿verdad? A lo espiritual y no ético, podernos ir a ese punto que también es necesario tratarlo, sanarlo a nivel de depresión. El día de hoy estamos hablando de cómo el abordaje nutricional mejora la depresión. Y sí, la dieta es importantísimo porque fíjense ustedes, el cerebro absorbe de un 20 a un 27% de la tasa del metabolismo corporal. O sea, ¿qué quiere decir? Que casi en un 20 y un 30% lo que como va a caer al cerebro. Entonces, es importante lo que estoy comiendo. Ahora bien, ¿qué estoy comiendo? Hay diferentes dietas. Está la dieta tradicional, que podemos hablar basada en carnes, frutas, vegetales, granos enteros, y esta fue asociada con menos trastornos depresivos, ¿verdad? Y al compararla con una dieta occidental, ¿cuál es esa dieta occidental? Pizzas, pastas, harinas, postres, azúcar, preservantes, gaseosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de dieta y nutrición, tenemos que hablar de la dieta tradicional, natural, conveniente, versus una dieta occidental. Ojo ahí. Y si usted hoy, porque es lo más práctico, lo más sencillo, entre comillas, lo más económico, entonces va todas las carnes, todas las harinas posibles, entonces usted está como que contribuyendo a que la depresión aumente. Y no solo en usted, sino en todos los que están en casa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de dieta, se realizaron 25 estudios en 9 países diferentes, comparando una dieta tradicional tipo mediterránea, fíjense, y compararon un estilo de vida saludable con esta dieta mediterránea balanceada, nutritiva, significativamente beneficiosa para la depresión en comparación a las otras dietas que pueden existir, donde suprimen todo. 0 carbohidratos, 0 grasas, 0. Ese tipo de dietas en una persona con depresión no le va a traer beneficio, le va a traer malnutrición y le va a traer incremento en el estado depresivo. Tome usted nota. Una de las mejores dietas que se están proponiendo hoy por hoy para la depresión es la dieta mediterránea antiinflamatoria. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hablamos de dieta mediterránea, tenemos que hablar de un estilo mediterráneo, vivir de esa forma, ¿verdad? Porque no es solo la dieta. Ay, es que yo consumo aceite de oliva, pero a la vuelta me voy a echar las carnitas y chicharrones, ¿verdad? Entonces, como que esa no es la dieta mediterránea, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de dieta mediterránea y antiinflamatoria, estamos hablando de comer pescado, de comer semillas, aceite de oliva virgen, cúrcuma, jengibre, frutas, vegetales, bajo en azúcar, bajo en harinas refinadas, harinas integrales. Entonces, cuando estamos hablando de un abordaje nutricional correcto para un estado depresivo o prevenir la depresión o tratar y curar inclusive la depresión, tenemos que hablar de este tipo de alimentos. Y muchos pacientes, lo primero que me dicen ustedes, ay, qué aburrido comer pescado 3 veces por semana. Miren, ese es uno de los mayores privilegios que nosotros tenemos al vivir en medio de 2 mares, ¿verdad?
tenemos pescado fresco todos los días y si no, pues ahí está el congelado de criadero, pero no tenemos excusas y es mucho más barato que una carne roja. Entonces ahí yo les discuto a mis pacientes, ¿verdad? Porque una carne roja tiene un costo casi del triple del valor que lo que tiene una libra de pescado. Entonces tenemos que hacernos conscientes también de esto. Yo creo que todo lo que tiene la dieta mediterránea desinflamatoria es una dieta que podemos accesar los guatemaltecos muy bien, ¿verdad? Y esas son las buenas noticias. Yo creo que la depresión, con toda esta revisión bibliográfica que tenemos como recurso, el estilo de vida realmente puede cambiar y tener influencia significativa, curativa y sustentable para las personas con una evolución o con un pronóstico de una depresión, de cualquier tipo que tenga. En alguna oportunidad tuve un paciente que estaba deprimido crónicamente varios años hace, y dentro de lo primero que ubico es que solo hace una comida al día, y esa comida al día la hace en un comedor cerca de casa, porque la situación en el entorno de la persona depresiva no es fácil, y vamos a tocarlo más adelante. Voy a compartir un testimonio y vamos a ir hablando de ese entorno, porque no solo necesitamos la dieta mediterránea, pero también necesitamos el estilo de vida saludable, pero también necesitamos personas que nos acompañen y nos apoyen para que lo logremos. Este paciente que menciono, pues vivía solo, y cómo pudiese hacer una dieta si no tenía fuerza, si no tenían ganas, si no tenía ganas ni de levantarse, ni de peinarse, menos de ir a un súper. Lo más práctico es, me duermo tarde, me levanto tarde, hago solo un tiempo de comida y así se va, y ya pasé un día más. Esa es la realidad de una persona depresiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué alimentación saludable, antiinflamatoria, mediterránea podemos tener en estos pacientes? Entonces, ahí es donde necesitamos a los salubristas, a las personas que nos llegan, estas personas, a los familiares, que tengan un compromiso con el paciente depresivo para poder apoyarle en su dinámica de búsqueda de un estilo de vida saludable. Entonces, cuando nosotros hablamos de los neurotransmisores, estamos hablando de que necesitamos que estos estén correctos en nosotros. Necesitamos estos alimentos, necesitamos esta dieta. Pero ¿cómo puedo obtener esos neurotransmisores? Comiendo aminoácidos. Los aminoácidos están en las proteínas, tanto vegetales como animales. Y uno de los que llama más la atención en la alimentación para el paciente con depresión es el triptófano. El triptófano es un aminoácido y que lo encontramos en varios alimentos. Y dentro de los alimentos que lo encontramos, ¿verdad? Está la soya, está el queso, están los pistachos, está el frijol blanco, está el atún, lentejas, salmón, almendras, avellanas, el huevo, en la quinoa y en las ostras. Y hay otros más, pero esos son los de mayor concentración. Entonces, cuando hablamos de curar a un paciente o de darle la dieta correcta para la depresión, tenemos que hablar del triptófano como un aminoácido. Es importante que consuma proteínas, es importante que se nutra, pero si no come carne, por ejemplo, no come huevo, no tengo ganas de hacerme unos huevitos. Ay, no, sacar el sartén. O sea, esa es la realidad de esto. Entonces, todos estos listados de alimentos que estoy compartiendo en las redes y que ahorita les voy a mencionar, están ahí. Pero ¿cómo hacemos que el paciente con depresión o la persona que está padeciendo de esta situación pueda beneficiarse comiéndolas, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar el omega 3, el omega 6,
vamos a mencionar que tienen muchísima importancia como un factor que contribuye en el estado de ánimo. La persona que consume omega 3 o omega 6 se ha encontrado que tiene en varios estudios eficacia emplearlo en pacientes con una depresión unipolar o bipolar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de DHA y EPA. ¿Qué es esto? Son ácidos grasos, ¿verdad? De cadena corta, de cadena media, que ayudan a que el funcionamiento del cerebro, que es uno de los que gasta más oxígeno y más ácidos grasos de todos nuestros órganos, pueda funcionar de la mejor forma. También tenemos que mencionar el ácido fólico y las vitaminas del complejo B, principalmente la B12. Esto ayuda muchísimo en la síntesis de la serotonina. ¿Se acuerda que hablamos de la serotonina? Yo comparto ahí en la página como la importancia de la serotonina para ser feliz, ¿verdad? Ese es el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, si nosotros estamos consumiendo ácido fólico, vitamina B12, nos va a ayudar en el estado depresivo. También el magnesio. El magnesio en estudios en Noruega y en Australia se encontró en pacientes que estaban en asilo, adultos mayores, que los trastornos depresivos mejoraban grandemente. Asimismo el zinc, asimismo el hierro, asimismo los antioxidantes y el selenio. Todos estos ingredientes en nuestro haber pueden hacer que nosotros podemos curarnos, prevenir y no volver a caer en una depresión. Entonces, no solo los tenemos que consumir en la dieta, sino que también suplementarios si es necesario, ¿verdad? Y una suplementación correcta, de una buena calidad. Entonces, todos estos tienen una intención en la sinapsis cerebral, en donde se comunica una neurona con la otra y hacen la comunicación correcta. Ahí es necesario el zinc. El zinc es necesario en esas cosas tan microcelulares como no tiene idea. Y en la clínica, la mayoría de pacientes tienen deficiencia de zinc, de vitamina D, de vitamina B. Entonces, eso quiere decir que no estamos comiendo bien y es necesario, para no padecer de estas enfermedades de salud mental, una gran parte, una buena nutrición. Sí, y el zinc, al menos ahora con lo del coronavirus, la gente lo empezó a consumir, ese y la vitamina D, que hay mucha deficiencia a pesar de que vivimos en un país tropical con un sol, generalmente todos los días tenemos sol. Entonces, al menos por miedo, la gente empezó a consumir esos dos, Carol, el zinc y la vitamina D. Sí, y se pueden buscar en los alimentos. Yo creo que podemos encontrarlos en nuestros alimentos y darnos a la tarea de ir al mercado, de comprar las cosas. Y esto es un momento, como hablábamos en uno de los programas anteriores, de reutilizar muchas cosas, de regresar a una alimentación de casa. Este es el momento. Yo creo que podemos comer sano e incluir todo esto si realmente nos lo proponemos. Pero alguien en la casa tiene que dar la pauta, ¿verdad? Porque si estamos hablando de la persona que padece la enfermedad de depresión, ella no va a ir al mercado. ¡Ay, qué alegre! Dejo mi depresión en la casa encerradita y me voy al súper y me voy al mercado y voy a comprar mis cositas que necesito. No funciona así. O sea, estamos hablando que esa persona que padece la depresión necesita esta alimentación y de quién se la pueda proveer, apoyar, dirigir y pues realmente llevar a cabo, ¿verdad? En este momento yo quiero compartirles, hace 12 años, personalmente padecí de una depresión postparto con mi último hijo, Sebastián, y
no es algo fácil, no es algo que uno dice, yo me levanté hoy en la mañana y dije, yo quiero estar deprimida, ¿verdad? Y en un posparto, ¿no? Cuando uno quiere estar con su hijo, abrazarlo y que la vida fuera bella. Y no es fácil, ¿verdad? La depresión posparto, para quienes la hayan padecido, es una de las más crueles, es somática, es a nivel hormonal, todas tus hormonas se descienden y no es una tarea sencilla poder recuperar de una depresión así, y tampoco la causaste tú, ¿verdad? Sino que son consecuencias de muchas veces, en la mayoría de los casos, de una preeclampsia, de un embarazo complicado. Y en esta ocasión yo quiero decirles que la mayoría de las personas que están alrededor de uno cuando uno padece de algún tipo de depresión, lo primero que le dicen: no estés triste. ¿Por qué estás triste? Ay, tú, tan fácil que es la vida, tan linda, ¿verdad? Los deprimidos, no, hombre, eso no le agrada a Dios. O sea, le van a decir todas las palabras, y yo no sé si están conmigo en las redes y si han padecido de la depresión, se identifican con esto, ¿verdad? O tomate un antidepresivo y ya está, ¿verdad? O estás loca, estás drogada, tan bonita que tú eras y ahora triste, qué mal te ves. O sea, esas palabras, ese acompañamiento egoísta no van a surtir a la persona que padece la depresión, porque créanme, nadie quiere estar ahí. Todos queremos salir de ahí, porque eso no nos define, no somos nosotros. Por X, Y razón de tipo somático, no ético, espiritual o orgánico, está sucediendo. Pero no es algo que el paciente quiera, que la persona que la padece quiera. Y yo recuerdo que me rehusé a tomar antidepresivos, busqué ayuda psicológica y pues con la nutrición salimos adelante, ¿verdad? Ok. Pero hay una consulta, Carol. Si es somático, quiere decir que es del cuerpo. O sea, hubo cambio en los neurotransmisores por toda la cascada de hormonas y todo el desbarajuste que se hace dentro del cuerpo a la hora de tener todo el periodo de la gestación, el parto, la lactancia y todo esto. Entonces, si hay le pregunto, que yo nunca lo padecí en mis 5 partos, ¿hay desajuste de neurotransmisores? O sea, ¿sí está el cuerpo afectado? Sí. Totalmente. Ok. Una pregunta más. Porque entiendo que no es solo, ay, la mamá ya le dio la chiripiorca. No, la mamá no quiere saber ni del bebé. No quiere el contacto con el bebé. ¿Cómo se afecta eso, Carol? Priscila era la hija mayor. Pablo, el marido, o sea, su entorno. ¿Cómo se modifica? Porque no es solo que usted siente como que se va cayendo en un agujero que aparentemente no tiene salida. ¿Cómo manejó eso? ¿Cómo lactó a Sebastián o no? Si toman antidepresivos, ¿pueden continuar la lactancia? ¿Cuánto le afecta también al bebé el no tener esa cercanía para ir desarrollando y generando el apego seguro con mamá? Para que nos cuente un poquito más para quienes lo han sufrido o están embarazadas, porque yo no sé si eso es lotería, Carol, porque cómo es que lo padece uno, desconozco. Sí, en mi caso el testimonio es que por negligencia médica me sobremedicaron de esteroides. Por ser varón me dieron una receta incorrecta y una sobredosis de esteroides. Al tener la cantidad de esteroides, eso deprimió más mi cuerpo porque los niveles de cortisol se ven aumentados y entonces genera una caída consecuente de todos los neurotransmisores. Y si ustedes bien recuerdan, hace 12 años no teníamos el internet al alcance de nosotros. Realmente no lo teníamos en un celular. No podíamos consultar al doctor Google y poder venir y hacer estas investigaciones exhaustivas que ahora nosotros podemos hacer.
Y si bien yo era nutricionista en aquel entonces, era persona antes. Y esa persona pues necesitaba un acompañamiento y fue momentos de los más difíciles de mi historia y de mi vida porque ni mi esposo estaba capacitado, ni mis padres, ni mi familia, ¿verdad? Era un escenario complicado, ¿sí? Mi esposo se volcó con mis hijos completamente. Sebastián estuvo en un intensivo durante 15 días. Todo esto le va sumando a la receta. Todo esto le va sumando al estado depresivo que uno puede estar. Yo no conocí a Sebastián hasta el tercer día y yo estaba en mi lucha y él estaba en el intensivo. ¿Eso es inmediato, Carol? ¿Horas después del parto? ¿Cómo funciona? A mí, yo sentí que me deprimí el segundo día. Sebastián nació un miércoles en la noche, a las 7 de la noche, y se fue al intensivo. Y yo al día siguiente, sola, en mi cuarto del hospital, ahí sentí que empezó un llanto interno, ¿verdad? Donde toda mi fuerza mental decía, quiero salir de esto, quiero irme corriendo al intensivo y conocer a mi hijo, ¿verdad? Y pues Pablo y todos pues volcados con el bebé, ¿verdad? Y tomando decisiones complicadas, porque no es fácil en una situación como esta, y muchas mujeres lo hemos padecido y lo vamos a padecer, ¿verdad? Y el escenario no es bonito, nadie sabía que era una depresión. Recuerdo que una persona me dijo, preparada, médico, me dijo, estás drogada, te estás drogando, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Tú no sos así. Entonces son cosas que uno dice, nadie sabe lo que yo siento, nadie puede ponerse en esos zapatos. ¿Qué sentía? ¿Qué sentía, Carol? ¿Cómo? ¿Qué sentía? Ay, Carolina, fueron momentos muy complicados. Cuando empieza una depresión, empieza somáticamente, en mi caso, pero después se vuelve psicosomáticamente. Y finalmente su espíritu está abatido, ¿sí? Usted termina en una depresión en el fondo, espiritualmente ahogada. Entonces, donde no hay un sentido de vida, y fíjense ustedes, y ahí es donde yo pido amor, misericordia, estima, acompañamiento, apoyo, porque nos dejan a las personas que hemos padecido en depresión. Esta situación para mí fue hace 12 años y hoy por hoy todavía pues, es complicado, ¿sí? Porque en todo ese entorno, tener una familia, tener hermanos, tener sobrinos, pero cuando hay alguien que está depresivo, esa quiere estar así porque así quiere estar. La tristeza es porque ella así lo quiere, tiene todo para ser feliz. Pero nadie realmente llega a la puerta y te dice, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Verdad? Se puede pegar grito de ayuda, Carol, aunque sea, ya me veo yo así, yo haría un numerito, es que yo me estoy imaginando, yo quiero, por eso le pregunto mucho, porque como que se siente, dan ganas de morirse, no sé, es como muy oscuro, porque yo creo que yo empezaría un poco loca, así como a gritar, ya yo, déjenme de estar jodiendo, qué sé yo, porque a mí se me da más por ese lado, digamos, ¿verdad? Entonces, o no sé qué tengo por la gran puerta, qué horrible, necesito que me ayude, no sé, yo creo que yo gritaría pidiendo ayuda. Pasa de todo, Carolina, pasa de todo. Usted tiene todos los estadios en esto, porque es algo que usted no puede controlar, ¿verdad? Posparto se le cae a uno el pelo normalmente, cuando está uno dando de mamar, pues usted no se siente bonita para nada, tiene sobrepeso, o sea, sumémosle todo este nivel, y es algo que usted no provocó, o sea, que usted no lo vio venir,
sino que lo que se entiende es voy a tener un bebé, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Pero usted no se espera esta condición, ¿sí? Y el no estar con su bebé por esos días, el clima del intensivo, el costo del intensivo, todo eso va sumando a la lista, ¿verdad? Que usted no se siente bien, que no pudo dar de mamar, otro punto más a favor de esta situación, los esteroides, la caída de cabello, la ropa no le queda. Entonces, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura eso, Carol? ¿Cuánto dura? A mí me dio 6 meses, 6 meses, 6 meses, sí. Holy. Sí. Y hay personas que ahí inician y no termina porque no se logra resolver y sanar. Y dése cuenta que en aquel entonces, sin ayuda como tal, solo psicológicamente estaba recibiendo ayuda, ¿verdad? Pablo estaba molesto, mi familia pues hasta cierto punto se apartó, ¿verdad? Y todos éramos los bebés y yo, ¿verdad? Era Pablo y yo, pero es una situación complicada, donde hay pensamientos equivocados. Ojalá hubiese podido tener uno la madurez que hoy se tiene para pasar un proceso como estos, pero en ese entonces no hay. Y la ciencia de la depresión como tal, de la nutrición, pues ha avanzado en esta última década, ha avanzado un montón, la tenemos a nuestras manos, a nuestras disposiciones. Entonces, usted hace 12 años no encontraba vitamina D, por ejemplo. Entonces, hace 12 años usted no encontraba zinc en una tableta como usted lo encuentra el día de hoy. Entonces, son cosas que vale la pena mencionar y vale la pena abordarlo en familia. Si alguien en la casa está padeciendo depresión, no le digan que no le entienden, que saber por qué está ahí. Gracias a Dios usted no lo tiene, ¿verdad? Dígale, no te entiendo y nunca te voy a entender porque no he podido estar en esos zapatos ni quiero. Cabal. Pero, ¿qué necesitas? ¿Verdad? Y la persona que lo está padeciendo, bueno, vengo yo, le digo, Carol, ¿qué necesita? Ya, porfa, dígame, que sí, en qué puede, cuente conmigo. La persona se anima, se atreve, quiere hablar para pedir. Totalmente, Carolina, porque uno se siente en un hoyo. Uno se siente en un hoyo y uno dice, uno no quiere que le vayan a decir, la qué fea estás, tan bonita que eras antes. Eso no, ¿verdad? Lo que uno quiere es que a uno le digan, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te limpio? ¿Verdad? Yo recuerdo en ese momento, mi tía que vive en Estados Unidos me dice, necesitas una empleada, yo te la voy a mandar, deja que yo te la voy a conseguir. Esas son las acciones. Una gran amiga mía me estaba contando esta semana que su prima, su esposo está padeciendo de cáncer y ella está entrando en una depresión. Y me dice, ya no quiere cocinar, no le quiere hacer comida a las niñas ni nada. ¿Y tú qué hiciste? Le dije yo, ¿cómo la ayudaste o qué vas a hacer? Me dice, mira vos, yo le contraté un servicio de comidas y le llevan 4 almuerzos diarios. Así le dije yo, mira, te quiero tanto, despreocúpate del almuerzo, eso va por mi cuenta. Esos son los tipos de acciones que cuando uno está en ese momento, uno quiere. Porque, mire, Carolina, yo me levantaba sin quererme bañar, sin quererme cepillar, sin quererme lavar los dientes, ¿verdad? Pobre mi esposo, porque de veras que no es fácil siendo jóvenes, con 2 niños chiquitos y sin un acompañamiento genuino de parte de pues que nos rodean, ¿verdad? Carol, ¿y por qué no medicarse si la medicación es transitoria? En aquel entonces habían psiquiatras contados, Carolina, ¿verdad? Y no había un diagnóstico, no hubo un diagnóstico. Hasta llegar, ni siquiera yo, si no sabía lo que yo hoy sé, ojalá hubiese sabido toda esta escuela de vida,
¿verdad? Y las personas que me rodeaban, el de primera línea, el ginecólogo, me dice, mira, yo te doy tu pastillita para que te animes. Pero eso no es un diagnóstico. Yo le dije, no, yo no quiero una pastilla, porque eso me va a deprimir, yo quiero disfrutar a mis hijos, ¿verdad? Porque la pastilla, en aquel entonces, las dosis y lo que daban era algo muy fuerte, que lesionaba todo, ¿verdad? Solo entonces, la tonta, digamos. Exacto, sí. Entonces, ahí es donde uno no tiene que caer en el juego de una pastilla. El punto es que todo se va fusionando, Carolina, ¿sí? Ya no es solo la situación orgánica. Entonces viene lo psicológico, las heridas de la infancia, su pasado, su historia, ¿sí? Y viene lo espiritual, ¿sí? Que forman a esa enfermedad y que forman nuestro ser. Entonces usted está luchando con algo, en mi caso, con herramientas muy vagas y muy sencillas. Y cuando yo llego al consultorio de la psicóloga, me dice, ¿qué pasa, verdad? Y mire, Carolina, con la necesidad de uno querer cambiar, en 2-3 sesiones, yo salí riendo de esa consulta, porque ella le atinó lo que yo necesitaba. Y en 2-3 sesiones, yo salí riendo y agradeciendo y mi vida cambió a partir de ahí. Pero tuve que pasar algunos meses para poder llegar al consultorio, por diferentes razones, que por la plata, que porque no hay apoyo, porque quién lo llevaba uno con 2 niños, o sea, todo el escenario. Entonces, cuando ustedes miran a una persona con algún tipo de depresión, yo primero no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Y segundo, si alguien la padece en la familia, es necesario ayudarla. Esa persona necesita ayuda, porque es de vida o muerte su existencia, ¿verdad? Realmente se abren puertas que no queremos abrir y empezamos a vivir en un mundo donde no sabíamos que vivíamos, pero todo se viene ahí. Entonces, tener depresión no es bonito. Conocer a alguien que está en un estado depresivo tampoco lo es. Pero yo creo que es necesario que la misericordia, el amor, el acompañamiento, la estima, el apoyo salga. Porque vamos a ver muchos de estos casos ahorita post pandemia, ¿verdad? Vamos a ver personas que han perdido todo, vamos a ver personas que han perdido todo su esfuerzo de vida, han quebrado y que no tienen cómo resolver y salir adelante. Y es momento a que nosotros salgamos al encuentro, a decir sí a la vida, a decir sí a ese ser que amamos y a morir a nosotros y a darles un acompañamiento. Te ayudo, te limpio, te compro, te pago tus deudas. ¿Qué necesitas? Porque eso no es solo así. Entonces, ojalá yo pudiera decir con triptófano, omega 3, zinc y selenio usted se cura, ¿verdad? Pero no, necesitamos un acompañamiento antropológico, un acompañamiento integral, ¿verdad? Y para poder sanar esta enfermedad que la está padeciendo cada día y cada vez más personas y que afecta a la familia en sí, ¿verdad? A Dios gracias, mi esposo colaboró cuando entendió la enfermedad, colaboró de gran manera para que yo pudiese tener éxito y poder salir de eso. Pero no es un estado donde uno quiera regresar y es claro, un estado donde nunca quiso estar. Sí, me recuerdo hace ya muchos años de eso. Mi mamá entró en un estado depresivo. Mi hermana Leti, la que vive en México, vivió 3 años aquí en Guatemala con su familia. Y mi cuñado volvió a buscar trabajo en México porque aquí no había mucho para dónde volar.
Entonces le estaban atando las alas, limitando cuando él era especialista en embarazos en alto riesgo. Entonces regresó a su país natal y vivían con mi mamá. A raíz de eso a mi mamá le dio depresión. Pasó 3 días sin levantarse más que al baño, las cortinas, el cuarto era oscuro, las cortinas cerradas, no quería comer, algunos de mis hermanos la obligaban a comer. Entonces fui yo a hablar con ella, la habían logrado sacar del cuarto al comedor y tenía el plato de comida enfrente y solo lo empujaba para enfrente. Y le digo yo, mami, ¿por qué no vamos al doctor? El doctor Gustavo Cosenza era el neurólogo de ella, porque hay depresiones que con un medicamento que le den a usted, a lo mejor son sus neurotransmisores, usted está en desequilibrio y el doctor le va a poder decir a través de una serie de exámenes de laboratorio y otros de preguntas que le va a hacer como médico, y si eso es lo que usted necesita, él se lo va a dar. Es que eso es para gente débil, decía mi mamá. Pues yo no le estoy diciendo débil, yo creo que es de gente fuerte ir y buscar ayuda con un médico. Entonces, ¿verdad? Entonces fuimos con el médico y efectivamente le mandaron sus neurotransmisores en cuestión de días, porque eso se ve rápido el resultado. Mi mamá volvió a la normalidad y después ya tuvo su destete, ¿verdad? O sea que le fueron gradualmente quitando las pastillas y no lo volvió a padecer, Carol. Entonces le dije yo, ya vio mami, si esto no es fregadera, pues entonces, pero si hay ayuda, ¿por qué no dejarse uno ayudar? Pero a ver, no hay recursos, Carolina, no hay recursos, no hay conocimiento, no hay apoyo. Y entonces, para mientras uno se queda ahí, entonces, créame, la persona depresiva no está ahí porque quiere, ¿sí? Sino que realmente no ha encontrado el tratamiento correcto. Otra pregunta, Carol, puede ser también, o sea, se me está ocurriendo ahorita, que no necesariamente sea depresión, sino que como que el caminito que lo puede llevar a uno la depresión, personas que tienen como tendencia a estar más apagadas, más tristes, más apáticas, sin necesariamente estar deprimidos, y que vean que funcionar de esa manera es una buena forma de tener el control, que así logran la atención, así están pendientes de ellas y que no quieren salir de eso, y no es depresión. Pues por eso es necesario hacer un diagnóstico y un acompañamiento con un profesional, ¿verdad? Porque también está el estrés postraumático, están las personalidades, están un montón de cosas que se pueden ir juntando con todo este desequilibrio neuroquímico, porque este desequilibrio pues puede manifestarse en una persona de una forma y en otra de otra, porque influye muchísimo el entorno, el estilo de vida y los pensamientos, ¿verdad? La presencia en ese momento. Entonces, esta pandemia puede sacar a luz todo lo que se tenía de bagaje de atrás, si no se resolvió. Entonces, uno puede venir y decirle, no es depresión, usted siempre ha vivido así, ¿verdad? Siempre ha querido manipular, llamar la atención, pero tal vez ahorita va a sacar a luz todo lo que no resolvió. Entonces, yo hablo mucho con una prima y mencionamos que este es un momento preciso para poder ponernos a cuentas en todas las áreas de nuestra vida. Este es un momento que la naturaleza misma, todo está en un entorno de silencio para que nosotros estemos en un momento de observación y de análisis, ¿verdad? De introspección a nosotros y de valoración de forma integral de quién somos, a dónde vamos, por qué estamos en este mundo y para qué. Entonces es un momento donde tenemos que valorar ese silencio que nos permiten para poder ponernos en conexión con todas estas cosas que si son del pasado, que se queden donde pertenecen, pero superadas y resignificadas. Que si son de hoy, que hoy perdí mi empleo, perdí mi negocio, perdí todo, pues cómo vengo y me reinvento, ¿verdad? Y no estar en esta incertidumbre, porque el futuro siempre es incierto. Nunca lo tenemos con pues un candado, el futuro, ¿sí? Pero este es un momento donde nosotros, como seres humanos, a nivel mundial,
tenemos que reflexionar. Y reflexionar en mi estilo de vida, no solo a nivel de mi cuerpo, de mi metabolismo, de mi mente, qué pensamientos tengo, sino que a nivel espiritual. ¿Con qué yo me estoy conectando? ¿Verdad? ¿A quién yo estoy honrando todos los días? ¿A quién yo estoy dándole gloria de mi historia todos los días? ¿Verdad? ¿Por qué vivo? ¿Para quién vivo? Entonces, este es un momento de rendición de cuentas. Y yo creo que todas las personas que hemos padecido depresión o que la van a padecer, Carol. O que la van a padecer, es un momento hoy para poder reflexionar y no entrar en esto o salir de esto y decir, bueno, voy a buscar ayuda, necesito ayuda, hablarles a la familia y decirle, miren, muchos de ustedes creen que yo me estoy inventando. Recién hablaba yo con una nena y yo le pregunté por su tía, mira cómo está tu tía fulanita de tal, y me dijo, ay, sí, ella siempre triste como siempre. Dice mi mamá que ella no quiere salir de ahí porque no quiere. Entonces, ¿qué estamos enseñando de esta enfermedad? ¿Sí? Carol, ¿cuánto podría el cuerpo aguantar a vivir, yo no sé si se vale el término, en eterna depresión? ¿Cuánto o cuán rápido podríamos enfermarnos si entre que no sabemos, no queremos, no podemos buscar ayuda? Nos podemos morir. Hay personas que llevan toda su vida en una depresión, Carolina. Y no se mueren. Mire, podemos mencionar la película esta del Guasón, ¿verdad? O sea, esas depresiones de payaso donde solo nos ponemos la máscara. Yo tuve pacientes en el consultorio donde tienen esposos violentos, alcohólicos, y ellas viven en una depresión de payaso, donde pretenden que todo está bien fuera de casa. Y en casa, pues viven una historia muy triste. Entonces, esas depresiones también existen y generan estos mismos desequilibrios neuroquímicos, pero que no son tan visibles porque se ponen la máscara. Entonces, esos tipos de depresiones pueden durar toda la vida, ¿sí? Y hay personas que yo conozco también, y he tenido algunos pacientes que han estado deprimidos 40, 50 años, ¿verdad? Y mueren de un cáncer, por ejemplo, porque hay consecuencias de esto. Claro. Entonces, la bondad de todo esto, Carolina, es que la vida vale la pena vivirla bajo cualquier circunstancia. Y que nosotros hoy tenemos muchas herramientas. Un programa como este, el suyo, tenemos libros, tenemos audiolibros, está el internet, están los profesionales que cada vez están siendo más psicosomáticos e integrales en sus terapias, y eso yo lo pido que así sean. Los pacientes que han ido conmigo saben que no solo doy una dieta, ¿verdad? No se trata solo de dar una dieta, se trata de dar nutrición para la vida, ¿verdad? Y se tiene que promover esto, ¿verdad? Porque cada vez vamos a necesitarlo más. Necesitamos de valores, necesitamos de principios, que esos también nos enferman y nos llevan a estas situaciones. Entonces, vale la pena vivir la vida en la pandemia. Esto es algo que teníamos que vivirlo, pero también tenemos que sacar el mejor aprendizaje de esto y salir adelante de esta situación. Y con las menos bajas posibles, y a eso me refiero, con la menor depresión posible. Guatemala hemos estado bajos en depresión, sigamos así, por favor. Salgamos adelante, pidamos ayuda, comamos sano. Yo ahí les doy varios listados de alimentos, pero si usted necesita ayuda, búsquela. Hay muchos recursos. Algún amigo, algún familiar va a conocer un psicólogo, va a conocer a alguien con la que usted pueda venir y platicar. Y no necesariamente a veces uno se cura con un terapeuta, sino con una buena amiga
con alguien que tenga oídos de elefante, diría mi psicóloga. Entonces, soy todo oídos y es necesario buscar ayuda, Carolina. Es necesario buscar ayuda. Vamos a hacer acá la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en nutrición con especialidad en obesidad, Carol Sanchinelli. El tema de hoy, depresión y nutrición. Y Judith complementa nuestra entrevista con el texto Vitaminas, minerales y depresión. ¿Cómo se relacionan? Se le puede pedir el material con la palabra contenido al WhatsApp 5511-9890 o descargar directamente en las páginas de Facebook Carolina la Mujer de Hoy y Globo 989. Dudas, comentarios relacionados al tema, más que bienvenidos a estos espacios también. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la Mujer de Hoy, por Globo 989. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en nutrición, con especialidad en obesidad, Carol Sanchinelli. Hoy con nosotros hablando del tema depresión y nutrición. Carol, las listas de lo que se puede comer están en la página de Facebook de Doctora K. Sí, sí. Ok. Sí, porque es importante que la gente sepa cuáles son sus recursos, cómo evitar, porque no sé si haya algo que nos pueda garantizar que nunca lo vayamos a padecer, ante todo si tenemos factores hereditarios, ¿verdad? Que venimos de familia depresiva, o si va a haber una situación en la vida que nos va, porque no necesariamente tiene que ser posparto, una situación en la que vamos a sentir que el piso no tiene fin y que nos hundimos en un agujero negro. Entonces, o la pérdida va a ser tan fuerte y no la vamos a poder siquiera dimensionar y caigamos ahí. Entonces, alimentémonos de una manera que nuestro cuerpo tenga los recursos de autocuración, Carol, para que si nos da, sea más manejable la cosa. Sepamos que si todo lo que nos ha estado compartiendo Carol lo hemos vivido, lo venimos viviendo o lo vamos a empezar a vivir, por favor, busquemos ayuda. Veamos al ser humano como un ser holístico. Busquemos ayuda desde la parte espiritual, la parte emocional, la parte física. Porque no somos ni la Mujer Maravilla ni Superman, sino que somos seres expuestos, y yo creo que a mayor conciencia, a mayor cantidad de herramientas, si usted siente eso, pegue el grito de ayuda, pida ayuda, no se queje, no se encierre, como sea, saque de las fuerzas, como decía Carol, esa parte espiritual que es esencial y vital. O sea, recuerde que no está solo, no está solo. Puede ser que usted viva solito en su casa, un vecino, una llamada, un algo. Por eso es que hay que tener una red de apoyo, no porque la depresión, para todo en la vida. Si somos seres gregarios, nosotros somos seres de comunidad. Si no, viviríamos en cuevas todavía tipo los cavernícolas, ¿verdad? Y estaríamos limitados a un montón de cosas, o sea, nos privaríamos de un montón de cosas. Sigámonos riéndonos de la vida. Qué bendición que Guatemala en ese sentido tenga porcentajes, bueno, por lo menos en el 2017, tan bajitos de depresión, que sea la felicidad algo que nos siga caracterizando. Retomemos back to the basics, retomemos más la comida hecha en casa, los paseos en la naturaleza, más convivencia, ¿verdad, Carol? Al aire libre, los picnics. Yo me recuerdo, cuando yo era chiquita, nos llevaban a hacer picnic a la orilla de un río, por ejemplo, o a una pinada cuando vivíamos en Shela. Cuando era en la costa nos llevaban así a un río o a la playa. O ¿cómo se llama? En Shela era a pinadas. Entonces ese olor de pino, ¡oh! Me encanta. Con ese frío y jugar y todas esas memorias que quedan, ahí están en nuestros registros.
llenemos, eso es para mí, es como cultivar nuestros guerreros internos, llenarnos de todas esas defensas que el día en que las necesitamos van a estar ahí para nosotros. Totalmente, ¿verdad, Carolina? El hablar de depresión es hablar de vida y muerte, ¿sí? No pretenda ayudar a alguien cuando ya se suicidó, cuando ya está enfermo, cuando ya tiene cáncer, no, ayúdelo hoy, ¿verdad? Empieza hoy, ¿sí? Porque para pedir ayuda también se necesitan personas que quieran ayudar y colaborar y contribuir, ¿verdad? Y es importante pues buscar todo esto de la naturaleza. Dios nos ha provisto de todos estos recursos para que nosotros pues nos vayamos curando por medio del sol, la vitamina D, por medio de los alimentos, pues todos los recursos carotenos, todos los aminoácidos, el chocolate es uno de los ingredientes, solo que no abusemos, ¿verdad? Porque decimos chocolate, pero estamos hablando de un chocolate pues natural, orgánico, lo más, el porcentaje de mayor cacao que se pueda. Entonces, tenemos que ser honestos con eso también, ¿verdad? No aprovecharnos de las recomendaciones, también no vivir en extremos, porque lo que yo he visto es que padece depresión la persona con obesidad, pero también padece depresión la persona que está esbelta, ¿verdad? Esto no hay distinción en este punto. Ahora, sí hay mayor incidencia de depresión en obesidad, pero por varios factores. Ahora bien, es importante que de acuerdo a mi historia y mi testimonio y mi caso, Carolina, yo por la misericordia de Dios salí adelante de esto, y recuerdo un versículo que lo pinté en casa, en la entrada de mi casa, que decía: no hay para mí bien fuera de ti, ¿verdad? Y en ese momento es cuando yo decido conocer a Dios con todo mi corazón. Es ese momento de ese vacío donde se enfrenta uno con todo esto que uno pudiese traer encima, y donde uno decide dejarlo y nacer de nuevo y decir: no tengo solución humana en esto, no hay una pastilla que me cure para esto, pero el amor de Dios en mi caso, ¿verdad? Y espero que sea en el suyo también, curó muchas cosas y me sacó adelante. Y entonces la ayuda psicológica, el apoyo de mi esposo, la motivación de mis hijos, la nutrición en aquel entonces, el trabajo, todas las cosas que lo motivan a uno, pues van sumando esos granitos de arena para que uno pueda salir adelante. Entonces, hablar de depresión es hablar de vida o muerte, pero es hablar también de apoyo, de familia, de comunidad, y de un amor genuino. Carol, usted mencionó hace un momentito los factores no los mencionó, solo dijo que eran algo diferentes. Los factores en la obesidad y la depresión, ¿qué cambia en ese caso? Lo que pasa que el paciente con obesidad, pues sus neurotransmisores tienden a estar bajos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa tienden a estar altos, los niveles de insulina también, ¿verdad? Entonces están diferentes escenarios, y entonces todo esto van contribuyendo a que sea más grave o no, ¿verdad? Okay. Pero indistintamente una persona con anorexia, que puede ser muy delgada, también padece de esa depresión, y los neurotransmisores también descienden. Entonces son por diferentes recursos metabólicos que se van activando, pero al final, ¿verdad? La depresión pues te pone triste, te hace sentir mal, los efectos pues son iguales, aunque tengamos un estado nutricional
diferente en cuanto a peso se refiere, ¿verdad? Pero tan deficiencia puede haber de 5, omega 3 y estar malnutrido una persona obesa como malnutrida una persona con una desnutrición, ¿verdad? Entonces, en este punto es importante evaluar todo el entorno, no solo el estado nutricional, sino todo lo que va conformando a ese ser humano, ¿verdad? ¿Por qué llegó a la obesidad? ¿Por qué llegó a la anorexia? Háblenos. Eso es más importante que el estado nutricional mismo. Háblenos ¿cómo se dice? Entorno tóxico, porfa, Carol. ¿Me puede repetir esa que me quedé así? Sí, nos puede hablar, porfa, del entorno tóxico, ya que es algo también fundamental para que la persona esté o no en depresión. Sí, un entorno tóxico, pues como todo en la vida, pues es un veneno. Es un veneno para el alma, para el ser mismo, porque si tenemos a una madre tóxica, a un padre tóxico, a un esposo tóxico, ¿verdad? Vamos a estar viviendo un estilo de vida que va a estar drenándonos y nos va a estar consumiendo. Y ese entorno, pues el no comer o el comer mal es una forma de decirle no a la vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo y empiezo a comer mal, empiezo a dejar de comer o a comer comida chatarra, estoy diciéndole no a la vida de una forma pues muy subliminalmente, pero le estoy diciendo no quiero vivir, ¿verdad? Entonces, esas adicciones a las gaseosas, esas adicciones a todas estas comidas chatarras que hoy se han visto también incrementadas, porque es más sencillo agarrar el teléfono, llamar una mensajería y que te lleven la comida porque qué aburrido comer, ya no sé qué comer. Entonces no quiero salir al súper, no quiero hacer esto porque me puedo contagiar. Entonces, un entorno tóxico no es solo las personas, sino también ese estilo de vida, de levantarme. Hablaba yo recientemente con una paciente y me decía, estoy estudiando en una universidad, me levanto en la mañana, como, me siento en mi cama recibo todas las clases hasta la 1 de la tarde, de 8 a 1 de la tarde. Me levanto, voy a comer y me regreso a mi cama en mi compu y ahí trabajo y toda la noche. Solo paro para poder hacer un poco de ejercicio y después me acuesto tipo 12 de la noche viendo una serie en mi cama, en mi compu. Entonces, ese es un estilo de vida y un entorno tóxico y que nadie les decimos no, ¿verdad? Entonces, hoy que los niños están en casa y hoy que los niños y adolescentes están en un modelo diferente, virtual, pues es necesario cambiar ese entorno tóxico. O sea, no va a ser para nada saludable levantarnos, estar todo el día en la cama, en la pijama, en el mismo lugar, ¿verdad? Enfrente de un computador. Entonces, no es solo las personas tóxicas, no es solo el entorno físico que puede ser tóxico, sin luz, sin oxigenación, todo eso va haciendo que también la mascarilla, pues qué cosa más tóxica, porque no nos lleva oxígeno al cerebro y el cerebro necesita muchísimo de oxígeno, glucosa, ¿verdad? Ya vieron que casi el 30% de los nutrientes se va para ahí. Entonces, estamos haciendo todos los ingredientes, Carolina, toda la receta al pie de la letra para deprimirnos. Y este es el círculo que tenemos que romper en esta pandemia. Tenemos que apelar a la diligencia, apelar a levantarnos temprano, a salir a caminar, a respirar, a orar, a comer sano. Entonces, esto no nos puede venir y sacar lo peor de nosotros. Yo creo que el desafío es que saque lo mejor de nosotros y que después de esta pandemia podamos ser mejores personas que lo que éramos antes. No importa lo que se haya perdido, yo creo que siempre, mientras haya una semilla, se puede sembrar un bosque de árboles.
y yo creo que esa es la esperanza que podemos tener. Es correcto. Me cuenta Judith que ya publicó lo que usted tiene en su página. Ya lo pasó también ella a las páginas de Carolina, la mujer de hoy, y de Globo 98.9. O sea, ya hay 3 páginas donde ustedes pueden encontrar los listados de la nutrición que recomienda Carol. Tanto si estamos padeciendo de depresión como si queremos evitarla. Está en el Facebook, en T Doctora K, Carolina, la mujer de hoy, y Globo 98.9. Tengo unas preguntas, Carol. Le voy a leer la primera. Dice: buena tarde, gracias por la luz que regalan. Tengo una pregunta. ¿La ansiedad y los ataques de pánico también están asociados con la depresión? Sí, a pesar de que es un diagnóstico diferente, pues todos oscilan dentro del rubro de trastornos mentales que tienen un compromiso metabólico pues fundado en estos mismos neurotransmisores. Lo único que su manifestación clínica es diferente. Entonces, es importante también llevar una dieta justa y balanceada para prevenir la ansiedad, que es muy paralela a la depresión en cuanto a nutrición, ¿verdad? En cuanto a los alimentos que nosotros tenemos que consumir. En cuanto a psicoterapia, pues cada una va a necesitar un diagnóstico y un tratamiento distinto, y lo hay específicamente y para todas las múltiples ansiedades que hay. Entonces, no es lo mismo a nivel de diagnóstico psicoterapeuta, pero sí es muy parecido los beneficios de la nutrición para resolver la ansiedad, pero podemos hablar en una otra oportunidad de la ansiedad y la nutrición. Ok. En la siguiente pregunta dice: quiero contarles que mi hijo de 18 años empezó a estudiar en línea desde que inició la pandemia. Él empezó a bajar de peso, lleva casi 10 libras perdidas, está pálido y desganado. Le hicieron una endoscopía gástrica. El resultado fue que la bilis se va para el estómago y esto es la causa de su baja de peso. El médico nos dijo que era depresión y estrés. Un consejo, por favor. Sí, la receta sigue siendo esta, ¿verdad? El estrés que estamos viviendo, estamos teniendo jóvenes, me pongo a pensar 18 años, tal vez fue su primer año de universidad, tal vez truncado esos ideales de ir a la universidad, o su último año de estudio, su graduación. Entonces, miremos esos escenarios, no es tarea fácil. Y estábamos hablando que el rubro de los 15 a los 29 años es la ventana precisa para poder padecer de depresión. Entonces, tuve un paciente reciente que estaba en estas mismas condiciones, apático, frustrado, distraído, enojado, con papá, mamá, hermanos, con todo, con la vida misma, a causa de que se iba a graduar este año y ya no, se pudo, ¿verdad? Y quería a sus amigos del colegio toda la vida. ¿Y por qué? Entonces cayó en este estado depresivo y empezó a comer sin fondo, ¿verdad? Gracias a Dios pues ya estamos estables, pero esto está sucediendo y es la realidad. Si hablamos de que la bilis está saliendo más de lo normal o está generando algún reflujo, porque está la gastritis también básica que puede estar sucediendo. Todo esto es parte del sedentarismo, de no dormir bien, de los pensamientos que tenemos, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo en la tele? Yo estaba hablando con unas personas y están invirtiendo alrededor de estos adolescentes y adultos alrededor de 6 horas diarias en jugar un jueguito que es famoso y acuestan a los niños o siguen con sus familiares jugando alrededor de 6 horas un juego que le sube la frecuencia cardíaca, que le da ansiedad, que da estrés. Entonces, seguimos en la misma receta de hacer que estemos entrando en estos estadios y en estos estados depresivos. Entonces, si nosotros no ponemos un alto, y ahorita en las vacaciones, creo yo, y se los digo a ustedes
yo creo que con un poco de autoridad, yo llevo 9 años de dar homeschooling con mi esposo y pues mis hijos no utilizan aparatos ni dispositivos propios de tecnología solo para el estudio o de forma pues de nosotros. Entonces, lo que quiero es que mis hijos pinten, que se desarrollen, que sean personas pues que aporten a la sociedad, ¿verdad? Han aprendido muchas artes, muchas cosas con sus manos, manualidades y muchas cosas de la tierra, pero eso va a depender de nosotros. Entonces, y el llamado que yo le doy a esta señora es que si esto ya lo vivió, prepárese para las vacaciones, que no permitamos que nuestros hijos en vacaciones sigan en esta mal estilo de vida, porque lo único que va a causar este estilo de vida poco saludable e imprudentemente sedentario va a ser enfermedades como esta que usted está mencionando de problemas hepáticos, la depresión que hablamos hoy, diabetes y muchas otras más. Ok, la siguiente pregunta dice: buenas tardes, Carolina, muy lindo programa como siempre, la verdad ayudan mucho a nuestras vidas. Sabe, por temporadas de la nada tengo muchas ganas de llorar, de gritar, de pelear por cosas tan pequeñitas. Padezco de muchos dolores de cabeza, me estreso por todo. Quisiera saber cómo poder salir de esto. Sí, ¿verdad? Ese deseo incontrolable que el ser humano tiene por llorar es porque tiene problemas sin resolver internos y necesitamos hablarlos, sacarlos, hacerlos conscientes, Carolina, porque si no lo hacemos, el cuerpo lo va a hacer por nosotros y nos lo va a recordar caramente. Entonces, si está llorando con mucha frecuencia, recuerdo una paciente que tenía muchos meses de estar llorando y cuando encontró la psicóloga correcta, pudo resolver su situación, y era una situación que había pasado hace varios años, que había marcado su vida y su historia. Entonces, cuando el cuerpo llora es porque le está diciendo que necesita ayuda. Es un recurso de auxilio, de ayuda, de rescate que él está pidiendo. Y si hacemos caso omiso, las consecuencias van a venir porque el cuerpo lo va a sacar. En la siguiente pregunta dice: una consulta, hace 3 meses me enteré de que mi esposo tenía amante, nos separamos y a partir de ahí bajé 40 libras de peso. ¿Consideran que sea necesario buscar ayuda? Ya que a veces no quiero salir ni hacer las cosas y mi hija me dice: ¿otra vez estás así? Gracias. Sí, definitivamente, ese es un estado depresivo, ¿verdad? Porque el peso es un indicador del estado de salud, es un signo vital ya, como la presión arterial, como el pulso, como la temperatura, que ahora nos miren a cada rato, ¿verdad? Pero el peso nos indica un estado vital y si se está perdiendo peso, 40 libras en 3 meses, eso es mucho, ¿verdad? Y uno de los puntos que yo creo que nos faltó decirlo en el programa, pero aprovecho a decirlo, es el estado de hidratación. Entonces, todos los electrolitos en la depresión son de suma importancia. Entonces, nosotros podemos perder esas 40 libras en 3 meses, pero son de gran forma agua. Y ahí se van todos mis electrolitos y todos mis nutrientes, como el magnesio, como el potasio, que van a hacer genuinamente un equilibrio electroquímico a nivel de una sinapsis cerebral. Entonces, si usted no está bajando mucho de peso, ya perdió de peso, o está subiendo mucho de peso, no sé cuál sea el caso para todos los que están oyéndonos, se siente triste, deprimido, se enteró de esta infidelidad, porque creo que la cuarentena también ha aumentado esas estadísticas, he oído yo este asunto también, ¿verdad? Como que salió a luz
toda esta situación, toda esta maldad que nosotros tenemos. Pero en especial yo a usted le digo, es un momento que la vida le está regalando para que bajara de peso. Ahora hágalo de la forma correcta, busque ayuda, ámese tanto y supere esta situación. Porque si bien la pandemia le trajo esto, también le puede dar un regalo para su vida de ser una mejor persona y amarse tanto y ver la vida de otra perspectiva. Con lo curiosa que yo soy, y usted la ha mencionado muchas veces hoy, la palabra sinapsis. Dice, la sinapsis le permite a las células nerviosas comunicarse unas con otras a través de los axones y dendritas, transformando una señal eléctrica en otra química. Qué bonito. Ok, dice la siguiente pregunta. Buenas tardes, este programa es un tesoro para muchos. Yo perdí a mi papá un poco antes de que empezara la pandemia. Nunca he padecido depresión o no he sabido. Durante el proceso del COVID, sumado al duelo de mi papá, en mi familia han habido muchos problemas por nuestras diferencias. Nos hemos alejado como familia. Es raro, pero me ha ayudado mucho el estar sola con mi esposo e hijas. Pero me da cargo de conciencia no poder con las actitudes de mi mamá y mis hermanos, y por momentos siento culpabilidad. ¿Será mejor alejarse cuando no estamos estables emocionalmente? O sea, ella está bien con su marido y sus hijos, no así con su familia de crianza. Uh-huh. Yo diría que sí. Ay, aunque suene egoísta, sí, Carol. Dígame si no. Sí, realmente ahí lo más importante, vámonos al principio, ¿verdad? Dios, yo, mi prójimo. Dios, su relación con Dios es de suma importancia. Su relación con usted misma y cómo usted está sufriendo el duelo de su papá y toda la situación que es la pandemia. Y su situación con su esposo y sus familias, su núcleo. Eso es lo más importante. Si yo no puedo cambiar la situación, mejor me cambio yo. Porque yo no voy a cambiar lo que los otros están viviendo. Es que, Carol, aunque nos hagamos pedazos, no podemos hacer nada ni por mamá, ni por papá, ni por hermanos. No podemos. Pero sí puedo hacerlo por mí. Totalmente. Entonces, cambiar esa situación. Entonces me cambio yo. ¿Y cuál es el cambio de yo? Pues evitar. Eso no quiere decir que no los ama, que no los quiere, que no los respeta, que no los honra, ¿verdad? Y que no anhela estar con ustedes, pero simplemente no se da permiso por su corazón, por guardarlo, porque de él vive, a seguir en la misma historia, ¿verdad? Sí, es que lo malo es que nos enseñaron que ser así es ser mala hija, mala hermana. Y no, usted tiene un nuevo núcleo familiar que es su marido y sus hijos, y eso es lo más importante para usted. Ahí está en la Biblia. Dice, dejarás a tu padre y a tu madre. Entonces ahorita su prioridad es su marido y sus hijos. Cuide de ellos, vele por ellos. ¿Qué sí puede hacer por su mamá y por sus hermanos? Mandarles mucha luz, amor incondicional, tratar de emitir el menos juicio posible sobre ellos, véalos con amor, no los vea con lástima. Y si usted siente culpa, a ver, cuénteme, ¿cómo para qué le sirve la culpa? ¿Para minorar su qué mala soy? No, no es mala. Y es totalmente sano y natural en su nueva naturalidad que usted quiera estar lejos de ambientes tóxicos. Eso lo decía Carol, de lo último que trató en la entrevista, de las últimas cosas, fue el entorno tóxico. Es un veneno para el alma. Las personas, el estilo de vida, el no hacer ejercicio, el alza del estrés, la comida chatarra, la violencia intrafamiliar, el dormir poco, el dormir mal, el estar mal hidratado, nos acaba de agregar. Entonces, ocúpese de su familia, ocúpese de usted y ore por ellos. Nada más. Y Carolina, yo pudiera agregar que la fidelidad, ¿verdad? Uno le tiene que ser fiel a uno mismo primero, ¿verdad? Sí. Y fiel a eso que usted siente
cúrese, trátese y en el momento que usted considere oportuno o no, pues ya mirará para otro. Que la van a ver como loca, como mala, como rara, como quién sabe qué tiene, como que es cosa de ellos. Lo que ellos quieran ver en usted es cosa de ellos y lo que ellos ven es luz en usted. Hoy precisamente lo que nos compartió Judith cabal entre la frase del día, hoy dice, si ves algo bueno en mí, recuerda que no está en mí sino en ti. Y eso aplica también a si ves algo malo en mí, ¿eh? Tan solo soy un reflejo de tu alma, ese amor y belleza que habita en ti. Entonces, dediquémonos a ver lo bueno, que de 100 cosas que usted pudiera enlistar, 3 tienen buenas. Enfóquese en lo bueno. Párese desde lo bueno que ellos tienen en su corazón y bendígalos y deséles lo mejor y desearles lo mejor antes de desearles lo mejor a ellos. Lo mejor se lo desea a usted. Y entonces usted puede estar ya, usted tiene todo el derecho a salirse de los ambientes que encuentre tóxicos por su bien, no es egoísmo. Y hágame favor, tire ese látigo con el que se está dando. No sienta culpa por quererse amar, por querer protegerse usted y a los suyos. Eso no genera culpa, el amor no es eso. El amor, si lo que usted está sintiendo por los otros es culpabilidad, eso está más lejos del amor que para qué le cuento. ¿Verdad? Así que a Carol le dio risa cuando yo le dije, aléjese de ella. Pero es que es la verdad. Cherengue, chengue. Ay, sí. Bueno, pues Carol, como siempre, disfruté muchísimo de su compañía. Gracias por las cosas hermosas. Yo quiero recomendarles, están en su página, Carol, las cosas de madera que están haciendo los hijos de Carol, Sebastián y Priscila. Ni que les cuento. Le cuento que le regalé una a Cristina, mi nuera. Estaba, gritaba y aplaudía, pero fascinada, ¿verdad? Entonces me quedé yo con una y le di otra a Cristina. Tiene unas cosas de madera, el acabado precioso, muy lindo. Se lo mandan de Cobán para acá en transportes. Visiten la página de Carol Sanchinelli en Facebook, Doctor acá. Me hizo favor, Carol. Yo tenía mucha ilusión de un huipil de la tela de Cobán, pero con el bordado, todo eso de aquí, el cuello en blanco, o sea, todo es blanco. Y ya me lo estoy saboreando, ya está listo para que me lo mande. Así que gracias, Carol. Gracias por el regalo de su compañía. Gracias por el regalo de su testimonio, porque eso no solo la humanizas a usted, nos humaniza a nosotros, porque no necesariamente tenemos siempre las palabras adecuadas para quien lo necesita. Yo me acuerdo con lo de mi mamá, que es lo más cercano que yo he estado de una depresión, fue a través de mi mamá. Me recuerdo que yo lo pensé porque no se lo dije a ella, obviamente, porque ahí se hubiera sentido manipulada. Sergio, mi hermano, es alguien que tenía mucho poder con mi mamá. O sea, mi mamá le hacía caso a Sergio, mi hermano. Entonces le dije, mire, vamos a aprovechar esa conexión que usted tiene con mi mamá, porque a usted le va a hacer más caso que a cualquiera de nosotros, a los otros 7 hermanos. Entonces, vea cómo la enamora, cómo la convence, cómo la lleva, pero le va a tocar. Él la llevó y mire, Carol, el que ella fuera y le hicieran sus exámenes y la diagnosticaran, fue cuestión de unos meses, 3 meses, creo yo, que estuvo con medicamento, y ella salió de eso y volvió a ser mi mamá, y decía, qué horror, esto no se lo deseo a nadie. Entonces, busquen ayuda, por favor. Todo esto tiene solución y viene desde la alimentación, viene desde que está en relación con el cuidado físico, tanto en la comida como el ejercicio, el descanso y la hidratación, como la parte emocional. Hagámonos observadores de nuestros pensamientos, aprendamos un poquito más de cómo es la familia, qué enfermedades han padecido, busquemos ayuda, formemos una red de apoyo, tengamos la confianza de decirle a alguien, mira, no sé qué madres tengo, pero siento que me estoy volviendo loca o que me voy a morir o no sé, o me quiero morir, porque ese es un pensamiento recurrente, en me quiero morir. Entonces, pero porfa, busquen ayuda.
¿verdad? Y si les complace, pues están invitados a que vuelvan a oír este programa, que ya mañana estará en el YouTube, en Carolina, la mujer de hoy, Guatemala, ya estará subido. Y un abrazo a la distancia, Carol. Como siempre, disfruté mucho de su compañía. Saludos a Pablo, a Priscila y a Sebastián. Que esté bien. Gracias. Chao. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue la entrevista del día junto a Carolina, la mujer de hoy.